Buenos días con todos. Como lo presentó el moderador, vamos a presentar un caso de éxito en Cerro Verde de la implementación de la inteligencia artificial en la optimización de la producción de concentrados de cobre. Ok, aquí primero quiero tocar de manera general de qué consiste esta herramienta. Nosotros hemos logrado integrar la experiencia de nuestros operadores con esta herramienta potente que es la inteligencia artificial. Esto se da en 4 pasos bien definidos, ¿no? Hay una generación de recomendaciones de esta herramienta, hay una revisión previa por parte del metalurgista de la guardia, en donde toma conciencia de lo que está pasando en la operación. Hay una revisión en sí, ya en una interacción directa entre los cuartos de control, de molienda, flotación, el metalurgista de la guardia y los operadores, donde se genera el ambiente de discusión. Y por último está la implementación de estas recomendaciones que se han aceptado y el seguimiento de las mismas. Entonces vamos a detallar un poco. El objetivo, al final del día, es producir más libras de cobre, ¿verdad? Haciendo el trade-off entre tonelaje y recuperación, pero al final maximizar las libras de cobre es nuestro negocio. ¿Cómo logramos esto? Nosotros partimos de un proceso de optimización que parte en sí desde un control manual, que creo que todas las plantas al inicio lo tienen, que es un proceso en el cual hay mucha inestabilidad, con muchas pérdidas, con alto costo de producción, que al final produce libras, pero a alto costo. Después está el control automático, con mayor estabilidad, donde se eliminan esas pérdidas que se pueden generar en un control manual. En el siguiente nivel están los sistemas expertos, los Advanced Process Control, en donde requiere que el control automático trabaje de manera adecuada y de manera óptima. Con este sistema experto nosotros podemos llevar la planta a puntos de optimización de manera estable, sin generar ruido a las demás variables. Y en el último nivel está la inteligencia artificial. Hasta hace 2 años probablemente nosotros cortábamos este incremento, esta optimización en los APCs, ¿verdad? Pero ahora un escalón más podemos dar y refiere a la inteligencia artificial que utiliza modelos predictivos que nos van a decir cuál es el delta que podemos alcanzar de aceptar y de seguir las recomendaciones que nos genera. No pretendo acá dar una clase de Machine Learning, pero sí, con este slide quiero un poco enfocar o enmarcar lo que nosotros utilizamos. Una herramienta del Machine Learning es los árboles aleatorios, que nos ayudan a generar modelos de predicción. Sin embargo, el Gradient Boosting es una herramienta mucho más poderosa, es un agrupamiento de estos árboles de decisión, es como un Amazonas de estos árboles de decisión, en el que se puede evaluar diversos escenarios, diversa variabilidad de la planta, del mineral, del proceso, para poder tener resultados únicos para cada una de estas variaciones. Entonces, esto se da en 3 pasos. El primero, la selección de parámetros. Es importante hacer el tracking del mineral, los cambios mineralógicos que tenemos desde la mina hasta la concentradora. Están las restricciones operativas, principalmente las capacidades de los equipos y la disponibilidad de planta. Entonces, esta selección de parámetros nos va a enmarcar lo que va a utilizar esta inteligencia artificial para poder generar sus modelos predictivos. En segundo punto está el periodo de entrenamiento. Otra vez, el Gradient Boosting agrupa árboles de decisión, por lo tanto, son varios escenarios en los cuales nosotros podemos entrenar a nuestros modelos. Por eso es muy importante seleccionar el periodo en el cual nosotros queremos que nuestro modelo tenga los mejores resultados. Y por último, la construcción en sí del modelo de predicción y de optimización. Utilizamos modelos predictivos para nosotros tener una línea base, ¿verdad? Este modelo predictivo nos va a decir, la planta va a obtener estos resultados si no utilizas la inteligencia artificial. Y el modelo de optimización que nos va a marcar el incremento de libras, ¿no? De seguir las recomendaciones que nos genera esta herramienta. Al final, ¿cómo maximizamos las libras? Nosotros trabajamos en 2 fases bien definidas. La prueba de concepto, donde encontramos el mayor potencial. ¿Y dónde estaba el mayor potencial? En tonelaje y recuperación. Seguramente muchos acá dirán, el tonelaje es el que me va a dar la producción de libras, y otro grupo nos va a decir la recuperación, ¿verdad? Al final del día les vamos a decir que los 2 grupos tienen la razón, pero depende del escenario en el que se encuentre la planta, ¿verdad?
No siempre vamos a estar en el mismo escenario y este trade-off entre tonelaje y recuperación nos va a calcular continuamente esta herramienta. Y la fase de desarrollo que se sostiene en 6 pilares principales. Los clústeres de mineral que les dije, que es el tracking de la mina, del mineral de la mina, la automatización de procesos. Comenté que tenemos por debajo de la inteligencia artificial los APCs, el control regulatorio y obviamente los sensores de campo, el control manual. La implementación de iniciativas. Durante el proceso de implementación y de desarrollo de esta inteligencia artificial se identifican muchas oportunidades de mejora que se convierten en iniciativas, rompimiento de paradigmas operativos. La inteligencia artificial aprende y cuando aprende empieza a sacarnos de nuestra zona de confort en la operación. Cuesta un poco, lo vamos a comentar más adelante. La confiabilidad de equipos básica y que sea sostenible esta herramienta, ¿verdad? Necesita que este proceso sea continuo. Esto lo voy a detallar un poco en el siguiente slide, que es la metodología que hemos utilizado. La prueba de concepto les había indicado que es el trade-off entre tonelaje y recuperación. Pero hay algo muy importante aquí, que es lograr el compromiso de liderazgo. Si el liderazgo no se compra la idea, por más de que tengamos los mejores ingenieros, no se va a poder implementar, no va a haber el soporte, no va a haber el apoyo. Es muy importante vender la idea. Los primeros principios. Los primeros principios no es más que la respuesta metalúrgica de la planta a las variables más importantes. Una vez que nosotros entendemos, conocemos cómo responde nuestra planta, en Cerro Verde tenemos 2 concentradoras y las 2 no tienen la misma respuesta metalúrgica. Entonces, conocer la respuesta metalúrgica de tu planta va a ser importante para definir los primeros principios que va a seguir esta inteligencia artificial. Ya les había mencionado que tenemos los modelos de línea base, que va a ser la comparación que vamos a tener de implementar las recomendaciones y los modelos de optimización. La detección de anomalías es un algoritmo que hemos desarrollado para asegurar que la calidad de la materia prima, de la calidad de la información que reciba estos modelos, asegure un resultado óptimo. O sea, si la información no es de calidad, obviamente la predicción no va a ser de calidad. Este algoritmo de detección de anomalías ayuda a identificar todos los sensores que tienen un rango un criterio de criticidad, desde los más críticos que tienen que ser atendidos ya por el equipo de instrumentación, de mantenimiento mecánico, hasta los que tienen baja, o mejor dicho, alta confiabilidad. La iteración de modelos. Necesitamos reentrenar a nuestros modelos de Machine Learning en los escenarios más adversos y complicados que tenemos en la planta. Entonces, tiene que tener un periodo de reentrenamiento. Normalmente en Cerro Verde lo hacemos entre 3 a 4 meses. O cuando haya un cambio de equipos o un cambio en el proceso. La interfaz de usuario es el sitio donde interactúan nuestros operadores con esta herramienta. Por ahora nosotros lo hemos definido vía web, donde ingresan ellos en el cuarto de control y pueden hacer la revisión de las recomendaciones, aprobarlas, rechazarlas, etc. Es importante alinear los APCs con los primeros principios. No podemos pretender optimizar o alcanzar las recomendaciones de esta herramienta sin el APC. ¿Por qué? Porque me puede pedir llevar una variable a un punto de operación, pero como operadores no tenemos la capacidad de ver las otras variables. El APC es multivariable, ¿verdad? Entonces, al ser multivariable, te va a llevar a esos puntos de operación, pero sin descuidar el resto de variables que son importantes al proceso. Entonces, si no utilizamos los APCs, nos puede dar una falsa idea de que la herramienta no funciona. El ajuste de restricciones, esto tiene que ver con las capacidades de los equipos, ¿no? Tengo que limitar a la inteligencia artificial a las capacidades de nuestros equipos. No puedo hacer de que me pida más de lo que está diseñado. Y la sostenibilidad, que es muy importante para generar confianza y utilización. Y aquí nosotros desarrollamos de manera diaria una reunión de problem solving de 30 minutos donde se identifican las mejoras, las oportunidades y se conversa de todo este ciclo para que sea sostenible, para que pueda participar los equipos de instrumentación, de mantenimiento, participa proyectos, metalurgia. Entonces son 30 minutos efectivos donde se discuten estos temas. Quizás lo más difícil que hayamos tenido en todo este desarrollo, en toda esta implementación, haya sido la comunicación. Acompañar a los operadores de manera personal ha sido un reto porque teníamos que venderles la idea. Tenían que sentir ellos de que es su herramienta, de que les va a ayudar. Y no es fácil. Hemos tenido casi 6 meses de conversaciones one-to-one con cada operador, con cada guardia.
demostrándoles de que si siguen las recomendaciones pueden mejorar sus resultados. Esto se llevó al 100% con las personas que están directamente involucradas con la herramienta. Y después tuvimos que capacitar a las áreas de soporte. Me refiero a la gente de instrumentación, de mantenimiento mecánico, metalurgia, incluso los operadores de las plantas que no interactúan con esta herramienta, como son chancado, relaves, para que tengan el conocimiento y cómo impacta también sus decisiones hacia aguas arriba, ¿verdad? Hacia las plantas en las cuales está involucrada esta herramienta. Los beneficios de esta implementación los hemos dividido en dos, los intangibles y los tangibles. Particularmente a mí me gusta mucho el primero, los intangibles. ¿Por qué? Porque al generar recomendaciones y el equipo hace la revisión de estas, toman conciencia de lo que está pasando en la planta. Esta herramienta me puede decir, oye, tu colector primario de 3.5 bájalo a 2.5 gramos por kilogramo de cobre. Entonces, si el operador no revisa, no mira las tendencias, no sabe cómo está viniendo la operación hasta ese punto, no va a poder hacer la discusión, ¿verdad? Puede haber una llamada de la supervisión y generar ahí un ambiente en el que van a solamente aprobar estas recomendaciones, pero no van a poder discutirlas, y ahí es la ganancia. Hay análisis de tendencias, hay coordinación, porque una vez que se han aprobado hay que coordinar con el operador, oye, ¿podemos alcanzar esta recomendación sí o no? No siempre las condiciones son las mismas. Y genera el impulso del uso de los sistemas expertos y las mejoras de los APCs. Entonces, imagínense una guardia de operaciones con todo este potencial. ¿Verdad que sin necesidad de tener la inteligencia artificial ya tendríamos beneficio porque sabrían lo que está pasando en la planta? Entonces, ahí es donde hemos ganado mucho, pero que no se puede medir, ¿no? Necesariamente. Y los tangibles, obviamente, que hemos tenido incrementos de libras de cobre a través de este trade-off entre tonelaje y recuperación. Y hemos desarrollado iniciativas de mejora. A la fecha, tenemos implementadas 54 iniciativas de mejora que incluyen modificaciones en nuestro flow sheet, incremento de capacidades, migraciones del tipo de celdas que tenemos de flotación. Entonces, todo eso producto de toda esta aventura de implementación de esta herramienta. Bien, ¿cuáles han sido los resultados que hemos tenido? Bueno, les había comentado que el 100% de las personas involucradas directamente con esta herramienta han sido capacitados uno a uno. El 90% de las personas no involucradas directamente han sido capacitadas por descansos. Ojo, toda esta herramienta la hemos implementado en pandemia, un 80% de manera remota. Obviamente la difusión que hemos tenido han sido en campo con los operadores y ese corresponde a ese 20% de implementación en campo. Las iniciativas, esto es del primer año de implementación, pero a la fecha les comentaba que tenemos 54 iniciativas de mejora implementadas. Muchas han sido partícipes de nuestro programa de Innova en Cerro Verde. Hemos tenido un incremento casi sostenido de 0.6 millones de libras de cobre al mes, un incremento de 318.000 toneladas por mes también, y la recuperación en un 0.8 puntos porcentuales. Normalmente, si nosotros incrementamos el tonelaje, vamos a ver un impacto en recuperación, pero en este caso, llevando a los puntos óptimos que nos hacía estas recomendaciones, hemos logrado también sostener un incremento en recuperación, es decir, la curva de recuperación P80 la hemos desplazado hacia arriba y un poco hacia la derecha. Entonces, esa es prácticamente la ganancia que hemos tenido con esta herramienta. A la fecha, el rate de aceptación de estas recomendaciones es del 80%. 9% se ponen en revisión. ¿Por qué? Porque hay mantenimientos programados, hay detenciones de líneas, entonces ahí no podemos aprobar ni rechazar las recomendaciones, simplemente se ponen en revisión por condiciones que no son normales. Y 1% que se han rechazado, que corresponden a violar los primeros principios que hemos definido en la metodología. Ok, hay un montón de conclusiones que podríamos nosotros compartir, pero he seleccionado 3, que me parecen una de las más importantes. Esta implementación ha representado un arduo trabajo de colaboración, de coordinación entre las áreas involucradas y de difusión de la herramienta.
Esto no lo ha hecho solo un equipo, esto lo ha hecho un equipo de científicos de datos, de ingenieros de datos, metalurgistas, operaciones, mantenimiento, instrumentación. Entonces ha sido un equipo multidisciplinario que ha tenido que trabajar durante casi un año de implementación, un año de difusión y bueno, actualmente ya gozamos de los beneficios de esta herramienta. En segundo lugar, lo que les comentaba, no podemos pretender de que la inteligencia artificial nos dé los beneficios que esperamos si no tenemos los APCs o el control automático regulatorio en buen estado. Ya les decía, nosotros podemos llevar la planta a puntos de operación que nos recomienda esta inteligencia artificial, pero si no utilizamos los APCs, los sistemas expertos, vamos a descuidar otras variables. Entonces la idea es ir de manera estable y el sistema experto, que es multivariable, puede revisar las otras variables, monitorearlas y de manera estable irnos poco a poco hasta estas recomendaciones de esta herramienta del Machine Learning. Y por último, se ha logrado maximizar las libras de cobre teniendo el trade-off entre recuperación y tonelaje de manera continua. O sea, el operador no podría o no tendría la capacidad suficiente para decir voy a priorizar tonelaje en esta guardia o durante estas horas voy a priorizar la recuperación. Pero sí, la herramienta nos hace ese trade-off y nos maximiza las condiciones operativas para, al final del día, maximizar nuestras libras de cobre. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Hugo. Un poco en el sentido de la construcción del modelo predictivo, siempre la definición del modelo, los inputs son bastante importantes. En la experiencia de desarrollador, ¿cuáles han sido los principales desafíos para la construcción de ese modelo? Ok. El principal desafío ha sido hacer el tracking del mineral, que quizás es algo de que muchos lo tienen como reto. En Cerro Verde tenemos un programa de geometalurgia que nos da o nos brinda un mapeo de la mina, de cómo responde cada una de nuestras fases de minado. Esto nosotros ya lo tenemos en línea, cargado al sistema, producto de nuestra implementación de geometalurgia en Cerro Verde. Esto nos permite tener en línea el conocimiento de las características del mineral que va a llegar a la concentradora. Tenemos, aparte de las leyes, tenemos las alteraciones, tenemos los contenidos de oxidación, tenemos los contenidos de arcillas que nos van a afectar a nuestra operación. Toda esta información ha sido un reto muy grande llevarlo a tener de manera continua y que alimente a estos modelos de Machine Learning. Eso ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido, el tracking del mineral. Y después, en conjunto, el equipo de metalurgia con el equipo de Data Science, definir cómo van a ser los parámetros, cómo va a ser, testear el modelo es importante, ¿no? O sea, si lo que hemos definido está funcionando, para eso son las iteraciones. Les había dicho que necesitamos nosotros tener la mayor cantidad de escenarios, mejor si son adversos, para ver cómo responde esta inteligencia artificial y cómo aprende para que nos dé las mejores recomendaciones. Entonces, los retos han ido por ese lado. Tenemos tiempo todavía para una pregunta más. Bueno, claramente comunicar esto tanto arriba como abajo es siempre un desafío. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuánto tiempo ha tenido de desarrollo el proyecto para lograr ese convencimiento tanto en el nivel de liderazgo como el de los operadores? Sí, si el liderazgo no se compra la idea, ya les decía al inicio, es por gusto que estemos tratando de implementar algo, ¿no? No necesariamente inteligencia artificial, creo que cualquier proyecto tenemos que tener la capacidad de vender la idea, de ser conscientes de lo que ofrecemos y si tenemos las posibilidades de poder alcanzar aquello que ofrecemos, ¿verdad? Gracias, en Cerro Verde el equipo de liderazgo ha tenido comprada la idea desde el inicio, en realidad partió del equipo de liderazgo, fue una solicitud de implementación, entonces por ese lado ya teníamos ganado 50% del partido, ¿verdad? Como les decía, lo más difícil ha sido involucrar a los operadores y hacerles sentir de que esta herramienta les va a ayudar. Este entrenamiento uno a uno ha sido lo más difícil, lo más arduo. Les había comentado casi 6 meses de conversaciones, de discusiones. Hemos tenido discusiones
bastante interesantes, bastante enriquecedoras entre las guardias, porque eran reuniones vía Teams, es cierto, pero donde participaban los supervisores, la supervisión senior, los superintendentes, los gerentes, el equipo de implementación, y las discusiones eran de ida y vuelta. Y habían operadores que decían, no, pero eso a mí no me sirve, ¿no? A mí no me va a ayudar. Le digo, probemos, tenemos 4 líneas, tenemos 6 líneas en la C2, probemos. Cuando se prueba y tenemos los resultados, hacemos el seguimiento, se ve, ¿no?, que efectivamente se pueden romper algunos paradigmas operativos, y eso es lo que nos ha ayudado principalmente esta herramienta.